Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Querido amigo Fausto Dután, un dirigente sindical de larga y muy señera trayectoria, ha tenido la gentileza de participar en este programa, toda vez que además hoy no descansa él después de jubilarse, él es de los dirigentes de la plataforma de los jubilados en la defensa del Seguro Social. Así es que bienvenido, Fausto, y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias. En verdad, yo fui muchos años dirigente de los trabajadores y también estuve en el Seguro Social Campesino como subdirector. Pero uno se puede jubilar de un puesto, pero no te puedes jubilar de tus compromisos con el pueblo, de tus compromisos con los sectores sociales, que este momento más que nunca requieren de la participación de todos los ecuatorianos, sean estos jubilados, sean activos, jóvenes, niños, mujeres, intelectuales, etcétera. No deja de ser un gran ejemplo de vida, Fausto. Discúlpame que te lo diga, no deja de ser un gran ejemplo de vida, sobre todo por la gran cantidad de amigos que se han ido quedando en el camino y se han dado la vuelta, se han ido para otros lados, ¿no? Yo te agradezco muchísimo el estar justamente a partir de estos dos, de estos tres, de estas tres episodios de tu vida, ¿no? El hecho de haber sido dirigente sindical, el hecho de haber sido autoridad del seguro campesino, conocer desde adentro las cosas, desde el lado administrativo y ahora en la defensa, del otro lado, es decir, desde la ciudadanía, defendiendo una conquista social en la que involucró, que yo creo que es muy importante mencionar, que involucró a gente de izquierda, pero también a gente de derecha. En la fundación de la Caja del Seguro Social en 1927 hubo gente del Partido Conservador, pero también del Partido Socialista, de lo que era el Partido Socialista en esa época, ¿no? Entonces, cuéntanos, en esa larga trayectoria, ya van a ser 100 años, ¿cómo está el Seguro Social ecuatoriano? Creo que la historia del Seguro Social ecuatoriano viene desde lo que tú señalas, es decir, desde su fundación, más bien hecha por gente progresista e incluso militares, como el caso del general Enríquez Gallo, ¿no? Bajo una visión bien importante de ayudar, de apoyar inicialmente como asistencia social a los afiliados, pero se ha ido poco a poco transformando, avanzando, progresando el seguro social hasta los años en que se fortaleció totalmente con el ingreso también del seguro campesino en el año 68, en donde la visión era que no solamente el seguro debe ser para los de la ciudad, para los obreros, sino también para los campesinos. Este momento, este momento en el Ecuador hay alrededor de 650 dispensarios y la cobertura para ellos es de más de 1.200.000 partícipes de este seguro. A nivel del seguro en general, también se ha ido, digamos, la idea era siempre ir mejorando, superando y consolidándolo como se fue en la Constitución de Montecristi. Es decir, ahí el Seguro Social, siguiendo esta trayectoria de ser una institución que cubra las contingencias de vejez, invalidez, de muerte y de los jubilados, eh, fue mejorando. Pero quiero decir de que siendo una institución, siendo la institución una fuente permanente de capitalización, porque el Seguro Social recibe los ingresos permanentes de todos los afiliados, todos los meses. Por eso es la institución más grande financiera del país. Siendo así, nosotros incluso yo recuerdo que en el año 93 yo fui parte del Consejo Superior del IES en representación de los trabajadores. Planteamos en ese organismo la creación del Banco de los Afiliados. E incluso el Consejo llegó a tomar una decisión de que debe crearse el banco o comprarse un banco, que en esa época había, me acuerdo, algunos problemas con un banco que el seguro decía, compremos eso, capaz de tener a nivel nacional. Pero no solamente un banco que preste, digamos,
que haga inversiones de los fondos que tiene el banco, sino que también sea un banco de segundo piso que preste dinero a los afiliados, que preste dinero también a otras personas para capitalizar. De esta manera, cuando se creó el BIES ya en la década anterior, el BIES tenía ese objetivo, saber que a lo mejor en un momento dado la institución va a tener dificultades económicas por varias razones, especialmente porque estamos viviendo un modelo económico en el país neoliberal que no permite el fortalecimiento de la industrialización, un modelo que sobre todo hace que prime el capital financiero, por tanto la rentabilidad, el achicamiento del Estado, etcétera. Ese modelo económico no ayuda para que se desarrolle el país como un país productivo. Simplemente se queda en el tema de la renta, en el tema de ganar más, incluso a costa de de la propia gente, ¿no? Ese modelo económico no permite de que haya un fortalecimiento de lo que necesita el seguro, que son sus afiliados. Por eso también en estos años del 2008 en adelante se afiliaron otros sectores informales de la economía, como el caso de las trabajadoras domésticas, de las amas de casa, que logró fortalecer financieramente a la institución. Entonces, este era el objetivo del BIES, que el BIES se convierta en un banco que permita la capitalización, incluso haciendo inversiones en sectores como petróleo, minas, electricidad, estratégicos, porque teníamos posibilidades. Déjame, te pongo una nota, una serie de notas al pie de página. Lo que pasa es que te hubiera tocado interrumpir, habían tantas cosas importantes en lo que estabas diciendo. Déjame, introduzco la pregunta, la cabra tira al monte y como economista no puedo evitar decir que este elemento que vos mencionas me parece que es fundamental, ¿no? El hecho de que el banco más grande, o sea, la fuente de fondos, la fuente de liquidez más grande del país es el Seguro Social. Y por eso es que los banqueros, tanto nacionales como extranjeros, están viendo cómo le meten el diente desde hace largo rato. Lo que pasa es que la gente, a pesar de que se marea, no termina de quitarle el ojo a sus ahorritos en el Seguro Social y por eso se ha logrado defender hasta ahorita. Hasta ahorita. Aquí está el gran riesgo. Mientras para que ustedes ubiquen, el grupo del señor Egas, que incluye el Banco del Pichincha, Diners Club, el Banco Rumiñahui, el Banco de Loja, y en fin, toda una serie de instituciones alrededor de eso, tiene más o menos entre el 18 y el 20% del Producto Interno Bruto. Eso maneja en activos financieros. El Banco de Guayaquil del señor Lazo, el que apareció en el reporte León de Troya, tiene entre el 12 y el 14%. El Seguro Social tiene entre el 45 y el 50%, para que ustedes tengan una idea más o menos de las proporciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso es lo que le quieren echar el diente. Y muy bien lo que menciona Fausto ahorita, porque plantea una clave. Si es que los ahorristas, los afiliados, los depositantes estamos todo el tiempo entregando nuestra parte del salario al Seguro Social y el Seguro Social deja que eso se vaya comiendo la inflación, o la devaluación, como pasó con el tema de la dolarización, pues vamos perdiendo nuestros derechos adquiridos y eso va poniendo en peligro la subsistencia, la sostenibilidad del seguro social. Por eso es que los propios banqueros, los gurús de la economía que estuvieron haciendo las cosas en su momento, que el rato que les falló el poder llevarse el santo y la limosna, prohibieron que el seguro social dé los préstamos, inclusive los hipotecarios y los quirografarios. Esto es muy importante señalar. O sea, ellos que supuestamente hablan del mercado, del tema de la cuestión financiera, de las finanzas populares y toda esa cuestión, son los mismos gurús, ¿no es cierto?, que en su momento hicieron todas las reformas para impedir que el IES funcione, para que quiebre, ¿no es cierto?, y poder llevarse las migajas. Bueno, estamos haciendo más o menos lo mismo. ¿Qué noticias tienes vos de la situación financiera del IES? Como se señala, es decir, el IES tiene ingresos permanentes. El IES tiene un banco para fortalecerse económicamente y sobre todo garantizar las pensiones, que era el objetivo, las pensiones
de los jubilados. Ese era el objetivo. Pero desgraciadamente siempre ha habido, como tú señalas, ese afán de llevarse los fondos de la institución e incluso de privatizarlo. Recordemos lo que pasó en la época de Sixto Uribe, donde aquel gurú, ¿no?, de la economía, Dajib, plantearon la privatización del IES y se sometió a una consulta popular. Ventajosamente, la inmensa mayoría de la población dijo no a la privatización del IES. Entonces, pero siempre para ellos lograr hacer sus propuestas, sus políticas, tienen un mecanismo de control de la institución. El director del IES, el presidente del consejo directivo del IES, es designado por los gobiernos. Y redujeron de tal manera el consejo directivo a tres para el manejo mañoso de la institución. Antes habían 9 representantes, donde había una mayor capacidad. Cuando yo estuve, habían 9. Por ejemplo, el de los afiliados teníamos el de las centrales sindicales, de las organizaciones campesinas legalmente constituidas, la Unión Nacional de Educadores, los artesanos y los jubilados. Teníamos un colegio y designábamos a nuestro representante, nuestros representantes. Pero luego redujeron a través de una, no de una reforma de la ley, incluso violentando, porque la ley es orgánica, la ley del Seguro Social. A través de reglamentos han ido cambiando toda esta ley, reglamentos del Consejo Directivo. Entonces redujeron a tres. El representante del Ejecutivo, que es el que además decide las cosas porque es presidente del Consejo Directivo, el representante de los empleadores y el representante de los afiliados. El representante generalmente de los afiliados se elegía en un consejo, en un colegio electoral con todas las centrales, pero los últimos representantes fueron nombrados mañosamente con centrales amigas del Ejecutivo. 4 centrales. Nombraron a un señor Gómez y este señor ¿Esto es Gómez, en qué años, Fausto? esto ya es en la época de Moreno, ¿no? De Moreno. El señor Gómez, muy amigo de ellos, que dirige una central fantasma que se llama CUT, Central Unitaria de Trabajadores, tuvo este momento problemas de corrupción y tuvo que largarse del país. Debía entrar las alternas de él, una señora, no recuerdo bien el nombre, pero le descalificaron. Después de que ella estaba calificada en la superintendencia, como, digamos, una persona totalmente capacitada para ejercer ese cargo, cuando le tocaba a ella, le descalifican y le sacaron. Después se reúnen otro grupo pequeñito y dicen, vamos a nombrar a un señor Moncayo. Este señor Moncayo nadie le conoce, nadie sabe quién es. Sin embargo, le designan como representante de los trabajadores. Ni el propio consejo directivo le admite, pero él va y presenta un recurso de amparo en Manabí, en algún cantoncito de esos, para sacar una resolución favorable. Pero ese reglamento, que la Corte Constitucional incluso declaró de que no tenía validez, pero dejó sin más. No tenemos este momento reglamento alguno para la elección y por tanto el Consejo Directivo solo funciona con el delegado del Ejecutivo y el delegado de los empleadores. ¿Y eso Y desde hacen lo cuándo que es? les da la gana. ¿Desde cuándo está funcionando así? Esto está más o menos ya unos 2 años que van funcionando de esta manera. Que es Hacen la lo que típica, ellos ¿no? La quieren. prolongación en funciones de la fiscal, la prolongación en funciones del fulanito, la prolongación en funciones de las autoridades electorales, la prolongación en la... O sea, de esta manera están destruyendo la institucionalidad en el país y pasándose por el sobaco las leyes, ¿no? Y la constitución. Claro. Entonces, este momento que dicen es, hay una crisis en el IES, pero no dicen por qué hay la crisis en el IES. Para mí la crisis en el IES, que sí existe, es por este modelo económico que estoy señalando, rentista, financiero,
Pero, ¿sabes qué, Fausto? Solo por ser didácticos con respecto a una audiencia que está ávida por conocer los detalles, pero que necesitaría que las cosas estén claritas, vamos despacito. Y primero, ¿por qué no nos explicas bien la parte de la crisis político-institucional, como lo que estabas conversando, y después entramos a la parte más económica? Muy bien, muy bien. Entonces, este momento, en términos de la administración de la institución, los dueños del IES no tenemos representación. Los dueños del IES. ¿Quiénes mandan en el IES? Los que deben al IES. El Estado ecuatoriano, que tiene una deuda de más de 27.000 millones de dólares, este momento determina las políticas de la institución. Segundo, hay una crisis económica porque el Estado tiene una deuda que debía haber pagado ya, porque le dieron plazo de 40.000 millones, del 40%. Esa deuda no ha sido pagada. Este momento, ellos hablan de que no tienen posibilidades, de que van a renegociar, etcétera, pero no pagan. Si pagaran esa deuda, incluso los problemas se arreglarían en términos económicos y términos financieros. Este es un problema que nosotros demandamos, el pago inmediato de la deuda del Estado a la institución. Segundo, los manejos económicos fraudulentos en todas las áreas. Un área que puedo citar en este momento, el área de la salud. En la salud han desmantelado totalmente. Es decir, no hay atención, sino con plazos de 2, 3, 4 meses. No hay medicina en la institución Soy víctima y y testigo de eso. comienzan a decir, claro, y comienzan a decir de que este momento hay, ¿no? Un superávit de profesionales que deben salir, que significa más o menos sacarles alrededor de 350 médicos de la institución. Cuando hay camas, como por ejemplo la del hospital del, del sur del IES, 50 camas no están utilizadas, están subutilizadas, botadas ahí. Camas de primer nivel, es decir, con toda la tecnología. Ahí están. ¿Para qué? ¿Por qué se hace esto? Porque tienen un objetivo, que es el de privatizar la institución. Porque de esa manera ganan desde abajo un criterio negativo de los afiliados que no entienden bien el problema. Entonces, la institución no sirve, a lo mejor es privatizada. La institución no vale, no hay médicos, no hay medicina, pero no se dan cuenta que eso está programado. Y está programado justamente para llegar a ese objetivo de la privatización. Entonces, yo creo que la crisis que vive este momento, tanto de atención médica, de atención en otros aspectos, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, en el seguro campesino, los dispensarios están vacíos, no hay nada, en Terrible. absoluto. Entonces, esto es terrible, esto es terrible. Por ello, yo pienso que, repito, esta crisis está programada pero que indudablemente van hacia un objetivo que es con la ley última que mandaron, que ya fue aprobada, de crediticia, que está en la Corte Constitucional, en donde incluso los valores que tenemos en el BIES, todas las carteras vencidas, envían ahora hacia el sector privado, es decir, a ellos Déjame mismos, ahí, para que compren la banca. hago referencia a algunos programas anteriores que hemos tenido aquí en este espacio con otros especialistas y claramente, ¿no? Es decir, aquí, mira, aquí paradójicamente, ¿sí? Se dispone, hay el periódico Primicias sacó un reportaje, una noticia diciendo que el directorio del BIES había dispuesto 1.500 millones de dólares. La- el hospital del IES no tiene recursos, el seguro campesino no tiene recursos y el BIES le sobraban 1.500 millones de dólares para comprar la cartera vencida, la cartera de los que tiene problemas de la banca privada. Imagínense. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hacen que la cartera del BIES, que es una cartera segurísima porque se descuenta del rol de pagos de los que estamos recibiendo salario, ¿no es cierto? Es el grado de seguridad de la cartera es premium, digamos, tiene una calificación altísima y se le va a entregar a la banca privada. Entonces,
Lo que hacemos es que nosotros nos quedamos con los huesos y entregamos toda la parte de la carne, ¿no es cierto? La parte jugosa a la banca privada. Con el riesgo además de que el incentivo es terrible porque los bancos, a sabiendas de que pueden meterle ese hueso al IES o al BIES, ¿no es cierto? Pueden generar, y más cuando tienen los créditos vinculados, pueden actuar de mala fe como pasó en la anterior crisis bancaria con los créditos vinculados, se prestan con los ahorros de los depositantes, los propios dueños del banco, sabiendo que no van a pagar la deuda, pero le entregan la responsabilidad del cobro al BIES. Y en muchos casos, yéndose afuera, ¿no? El tema del señor Luque, de los amigos del difunto señor Chers. Ponte vos a reclamarle el crédito que le dieron a los señores, a los amigos en Andorra, pues, o en Albania, ¿no? Claro, Entonces, una cosa gravísima. Entonces, este punto que está mencionando es uno de los tantos puntos en los que están creando adrede, están programando la defunción del IES para poder desguazarlo. claro. Fíjate, junto con ello también ahora, como parte de la campaña del gobierno, anuncian de que van a hacer préstamos hipotecarios con el 2% de interés, ¿no? En una campaña con los fondos del BIES, es decir, no de otros fondos, porque sería bueno que el Banco de Guayaquil, que el Banco de Litoral o que el Banco de Pichincha den estos créditos, pues no, Claro. para, si quieren hacer alguna labor social, pero es con el BIES para hacer parte de la campaña, ¿no? Como siempre, para las próximas elecciones. Entonces, nosotros presentamos una demanda en la Corte Constitucional para que sea declarado inconstitucional esta ley. Está ahí, ha pasado 5 meses y recién hace 8 días nos envían una comunicación señalando de que ya han admitido la demanda para iniciar y tienen 30 días para que responda el Bueno, presidente ya, de ya la es algo, Asamblea, ¿no? etc. O sea, largo, 5 meses, porque otras cosas lo hacen de la noche a la mañana, ¿no? Cuando les conviene. Pero esto está ahí. De todas maneras, yo quiero decirte que nosotros, el grupo que yo represento, la plataforma de jubilados, hacemos plantones todos los días jueves en la Corte Constitucional para decir a los miembros de que nosotros estamos en contra y exigimos que se pronuncie de manera inmediata, como debe ser, esa Corte Constitucional respecto de esta ley. Entonces, esta es una crisis bastante complicada, es una crisis casi estructural que tiene el Seguro Social. No va a ser fácil la solución desde el modelo económico neoliberal, desde las políticas que ellos están impulsando. Por eso mismo, yo pienso que este momento la población entera, porque el seguro no solamente beneficia a los afiliados, sino que los afiliados tenemos familias, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos abuelos, tenemos tíos, etcétera. Es decir, el Seguro Social, como hace muchos años incluso, fue el que dio la vivienda a la inmensa población en Quito y a nivel nacional a través de los préstamos hipotecarios y los préstamos quirografarios. Apoyó a gran cantidad de pequeños comerciantes, de trabajadores autónomos para que hagan sus propios negocios. Hoy eso ya no hay, está cerrado. Entonces, quiere decir de que los fondos del Seguro Social están siendo utilizados solamente para fortalecer nuevamente las arcas del mismo grupo poderoso oligárquico de este país y más aún familiar de este país, la del señor Noboa. Y digamos, con la posibilidad, en cambio, de que los que antes teníamos beneficios, de que los afiliados, de que los jubilados, en desmedro nuestro, no tengamos atención médica, no tengamos atención de salud, no tengamos préstamos hidrodafarios, no tengamos beneficios como las que manda la ley. Entonces, me parece que definitivamente el pueblo ecuatoriano tiene que asumir la lucha por la defensa del IES, independientemente de las otras luchas que también son importantes, pero esta es una lucha por la vida, por los derechos humanos, por que los jubilados, porque todos nosotros tengamos al menos un ingreso para poder sobrevivir en las condiciones en que un país se encuentra de pobreza, de miseria, de miedo, de temor.
necesitamos tener mínimas condiciones, pero esto solamente le corresponde al pueblo, porque desde arriba vemos que las cosas son totalmente distintas y difíciles de que Bueno, lo bien hagan. que mencionabas hace un momentito al presidente de la República y a la forma como están haciendo política económica, favoreciendo siempre su bolsillo, como el haberse disculpado decenas de millones de dólares de él y otras decenas de millones de su familia, ¿no es cierto?, con una ley en la que supuestamente estaban hablando del bienestar general. Entonces aquí hay una cuestión gravísima, porque ese Banco del Litoral, que es propiedad de la familia Noboa, no tiene ni el 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, si de pronto se quedan con el 45%, imagínate cómo se ponen las botas, ¿no? Si es que el riesgo es altísimo que se repartan con el Banco del Pichincha, con el Banco de Guayaquil, pero en términos marginales, digamos, en términos específicos para la familia Novoa, el botín es gigantesco. Así es, entonces estamos viviendo un modelo y un gobierno plutocrático que ya ni siquiera beneficia a todos los sectores oligárquicos del país, sino a su familia, ¿no? Ahora, el riesgo fundamental de todo esto es que en pocos años no tengamos posibilidades de contar con una pensión. Sí, Bueno, es una cuestión están real. creando todas las condiciones para que el IES empiece a dejar de pagar a los jubilados, empiece a dejar, o sea, empiezan por reducir los beneficios por el lado del seguro médico, después por reducir los beneficios por el lado del seguro campesino, después por generar una serie de problemas por aquí, por allá, y luego van a dejar de pagar las jubilaciones. Claro, y dirán, es necesario que esto pase a manos de las administradoras de los fondos de pensiones, como ya fue una propuesta que nos hicieron hace algunos años y que nosotros rechazamos totalmente Cuéntanos por de el... eso, por favor, cuéntanos de eso, porque estamos hablando de los mismos actores, ¿no? Estaba Pablo Lucio Paredes, ¿Ah? estaba Augusto de la Torre, estaba Mauricio Pozo, es decir, son los mismos actores que nuevamente aparecen con distintas propuestas, un poco maquilladitas, ¿no? Para no soltar, digamos, el argumento ya rechazado en consulta popular y públicamente en debates académicos, toda esa cuestión. Quieren que se nos olvidemos de eso y presentan una versión de mosquita muerta. Cuéntanos cómo ha ido evolucionando este intento de privatizar el seguro social. Yo me acuerdo que incluso cuando plantearon esto trajeron a un experto, entre comillas, de Chile para hacernos la propuesta de que debe dejar de ser el IES una institución que tenga el carácter de solidario, porque ahora es eso. Los jóvenes, trabajadores jóvenes, ayudan de alguna manera a los jubilados con sus ingresos. Digamos, los jóvenes también van dejando para los otros que vienen, es intergeneracional, es solidario. En cambio, el modelo económico que ellos nos plantean es un modelo personal, individual, como es el neoliberalismo. Entonces, las administradoras de fondos de pensiones que realmente con una propaganda terrible impulsaron en Chile, ¿terminó en qué? Terminó en el empobrecimiento de la mayoría de la población, porque esta es una cuestión además competitiva. Si tú tienes más ingresos, tienes mejores posibilidades de atención. Pero como la mayoría no tienen ingresos o sus ingresos no son suficientes, entonces no tienen esa atención. Es una cuestión totalmente selectiva, Déjame hago discriminatoria. otro anuncio, porque hemos hecho varios programas sobre eso y sobre todo con una persona calificada como es Álvaro Gallegos, un querido amigo chileno que fue superintendente de fondos pensionales, justamente de estas agencias de capitalización individual a las que hace referencia Fausto en el modelo chileno, ¿no? Del individualismo caracterizado porque cada cual mata su vaca, ¿no es cierto? Y verá cada cual cómo se salva. Resulta ser, ¿no es cierto? Y obviamente prometieron el oro y el moro y con ese modelo que era del hermano del fallecido presidente Piñera, ¿no es cierto? Fueron a todo el mundo a vender el cuento ese. Se hicieron multimillonarios los dueños de las agencias de fondos de pensiones recibiendo las comisiones mientras había que colectar. El momento en que había que pagar beneficios, ahí es cuando volvieron a decir que el Estado les dé pagando. Solamente para que tengan una idea, todo esto pueden encontrarlo en varios programas con Álvaro Gallegos. La tasa de reposición se llama, es la diferencia, es qué porcentaje de tu último sueldo
recibes con tu primera pensión jubilar. En el caso de las mujeres era el 8%. O sea que si usted recibe $100, ese es el último sueldo con el que aportó, la primera pensión que recibe es de $8 si son mujeres y $25 si son varones. Claro. Es una Y, y, bestialidad. Y y precisamente, todo lo demás se llevaron los especuladores, los dueños de las agencias de los fondos de pensiones. O sea, en el caso del Ecuador sería el Banco del Pichincha, el Banco de Guayaquil, el Banco del Litoral. Y y fue el las mismo, bolsas de valores, ¿no? y fue el mismo señor, este señor Piñeiros, el que vino acá a darnos conferencias. Yo me acuerdo que incluso el Ministerio de Trabajo planteó una reunión con las centrales sindicales para que él nos dé la explicación de cómo va a funcionar este mecanismo de las AFP. Pero no solamente que se enriquecieron, dejaron a la gente en la pobreza porque se fueron robando la plata, cerraron las AFP y la gente no sabía a quién reclamar sus aportaciones. Esto fue una cosa terrible. Esto no puede volver a suceder. Nosotros rechazamos, pero como tú dices, nuevamente comienzan a plantear de una u otra manera. Igual que han planteado el Banco Mundial, de que, por ejemplo, la jubilación se calcule no como hoy dice la ley, con los 5 mejores años. Ellos están planteando que se calcule con los 30 años la jubilación, es decir, definitivamente reducir el valor de la jubilación. Solo para que nuestra audiencia tenga una idea de la barbaridad que están diciendo. Cuando se hizo la dolarización, el salario mínimo vital en el Ecuador en el año 2000 fue de $48. $48. Entonces, si se hacen promedio, ¿no es cierto? Supóngase que ahora esté ganando el mínimo, que tenga un poquito más, que tenga $480. Es $480 más $48, divida para dos y vea más o menos cuánto le sale el promedio, pues. Claro, claro. Entonces, bueno, junto con eso hay otros negocios. La compra de medicinas. Cuéntanos. El, am, Antes se compraba cada seguro social, es decir, seguro campesino, el seguro de salud, compraban las medicinas en los concursos que se hacía. Dijeron después, no, 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 no se puede seguir comprando así, hay que unificar. Bueno, está bien, unifiquemos, ¿no? Porque a lo mejor puede resultar interesante en cuanto a los costos, pero no era para eso. La unificación era para esperar cuánto le dan de comisión, porque el grande negociado que hacen son con las transnacionales de la medicina, farmacéuticas, y compran lo que una aspirina puede costar 10 centavos, 25 centavos, 30 centavos, ¿no? Con sobreprecios. ¿Qué pasa con la Contraloría sobre esto? ¿Quién hace una investigación sobre esto? Y en el IES ya desapareció incluso la auditoría interna que había. Ya no hay. Entonces, Y lo que es peor, todo ese es el esto, pretexto para que no haya medicinas nomás, pues. O sea, claro, ni siquiera se atreven a darte una receta a los médicos del IES, ¿no es cierto? Seguramente se meten en problemas. Y entonces lo que te hacen es en un papelito sucio te ponen, te dicen, si es que quiere, compre afuera, porque aquí no hay. así es. Es decir, este momento, ser enfermo en el Seguro Social es primero que te llamen para 4 o 5 meses y segundo que tengas que tener tú mismo el dinero para comprar la medicina. Esa es la verdad. Y o tenerles en unas camas ahí sin ninguna atención. Mucha gente ya se ha muerto y los jubilados somos personas que tenemos esa dificultad. Es decir, una enfermedad de un jubilado necesita una atención prioritaria, inmediata. Sin embargo, eso no existe. Mira, tengo que contar sin dar los nombres de una querida amiga que entró de urgencias al IES, al HCAM, y le tuvieron un mes en urgencias, al punto que ella, que era una cuestión urgente, tenía un tumor en el cerebro, ella cogió sus cosas y salió nomás por la puerta, sin esperar que le den el alta. Un mes Claro, es en que urgencias, porque simplemente que faltaba esto, que no había para el quirófano, que ni sé qué, que ni sé cuánto, una cuestión de vida o muerte. claro, todo eso, incluso fíjate, en cosas tan simples, ¿no? Como el tiempo de atención. Un médico tenía 15 minutos para atender al paciente que ingrese y dar un diagnóstico totalmente, bastante certero. Yo siempre planteaba de que debía ser de 20 minutos,
sobre todo pensando en que la medicina, en que los temas de la salud deben tener el carácter de preventivo y que deben ser la atención primaria la que se fortalezca y no curativo como este momento es. Entonces, yo decía 20 minutos porque el médico tiene la necesidad de conocer al paciente y la única posibilidad de conocer es conversando con él, saber qué le pasa, antecedentes, etcétera. Pero si te rebaja a 10 minutos este momento, realmente va a ser simplemente un desfile de gente entrando y saliendo ahí con un cansancio que tenga el médico atendiendo a tantas personas y un paciente sin que tenga ningún diagnóstico certero. Entonces, todo está confabulado en contra de la institución y en contra de los afiliados, en contra de los jubilados. Es decir, nosotros somos las víctimas de este modelo depredador, de este modelo concentrador de riquezas. Por eso yo creo que nosotros no podemos simplemente reducir nuestra lucha a la defensa del IES sin entender el tema de lo que está pasando a nivel nacional e internacional, porque la lucha es global y por tanto nuestras alianzas deben ser con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana para defender el IES, pero también para defender que haya un modelo económico de industrialización, de capacitación en el país y que los jóvenes, no como ahora, les ponen que van a los estudiantes a trabajar en su primer empleo sin salario, es decir, una recontraexplotación sin nada. A ver, este es un punto que me gustaría que profundices un poquito, ¿no? Porque, mira, un punto fundamental y que incluso han logrado captar la mentalidad de gente que puede ser honesta, ¿no? Que defiende a los propios trabajadores. Yo tuve aquí, hay una grabación de una conversación que tuvimos con una abogada sindicalista que hablaba cosas, barbaridades, como decir: "Ay, es que cómo puede ser posible que en la época de Correa metieron a los familiares de los afiliados y toda esa cuestión, a las empleadas domésticas". Pues es al contrario. A ver, de lo que acaba de decir Fausto, la cosa es clarísima. Los seguros sociales, los seguros, los fondos de seguros tienen, ¿no es cierto?, unos ingresos permanentes y también tienen unos egresos permanentes. El chiste del seguro es que los ingresos sean mayor que los egresos, y para que los ingresos sean mayores que los egresos y que alcance para ahorrar para casos de jubilación, de muerte, de Montepío, de alguna enfermedad y de esas cuestiones, es urgente, es indispensable el garantizar que los cotizantes, o sea, los afiliados que aportan esta situación generacional, intergeneracional y solidaria a la que hacía referencia Fausto, ¿no es cierto?, siempre sean más que los jubilados que solo reciben, o que los enfermos que reciben más que lo que aportan. Pero si es que el seguro social es un desastre, como quieren hacerlo de manera programada, lo están boicoteando desde adentro, a veces con la estupidez, ¿no es cierto?, con la estupidez de algunos médicos, de algunos malos funcionarios que se encargan de dar una mala imagen del IES. Pero si lo que están es boicoteando permanentemente a la institución, la gente se va, pues, o la gente no se afilia. Entonces, lo que hay que hacer es hacerle tremendamente atractivo con un buen servicio, con beneficios para los familiares, con una cantidad de cosas que en el sector privado no va a tener. Tiene que haber buenos hospitales, buenas camas, buena atención, con los suficientes medicamentos para que la gente tenga un incentivo de afiliarse. Les hago corto el cuento. Entre 1927, que se inauguró la primera caja del seguro, en la que estuvo Alberto Acosta Soberón, hombre conservador, pero de mucha sensibilidad social, pero que también estuvieron involucrados gentes como Ricardo Paredes, su hermano que era del Partido Comunista, su hermano que era del Partido Socialista, gente como los Soria, como los Zambrano, que eran del Partido Socialista, militares como Alberto Enríquez Gallo, de los que vos hacías referencia, en los años 68, Velasco Ibarra. O sea, estamos hablando de todo el espectro político que participó en esta conquista social, ¿no es cierto? A lo largo de todos estos gobiernos, se logró acumular en el año 2008 1.400.000 afiliados. Gracias a la auditoría de la deuda externa y al hecho de que el gobierno de Correa, a mí me cupo el honor como ministro de Economía de justamente coordinar ese proceso, se le inyectó el ingreso más importante que recibió el Seguro Social
por parte de un gobierno en toda su historia, antes y después de esa época, antes y después del 2008. Con esa plata compró el IES los bonos en el mercado secundario de la deuda a 30 centavos, 31 centavos por cada dólar, y le presentó al Ministerio de Finanzas para que le pague el 100%, 100 centavos. Compró a 31 y pidió que se le reembolse por el 100%. Con eso se logró más que duplicar. Pasamos de 1.400.000 a 3.700.000 afiliados. Y entonces ahí viene el punto que es fundamental y que eso quisiera, discúlpame que me haya tomado tanto tiempo, pero valdría la pena hacer una referencia a esta cuestión. Porque la gente a veces se obnubila, inclusive gente que se dice que es de izquierda, ¿no es cierto?, sigue repitiendo el mismo discurso que quieren los banqueros, que quieren los neoliberales, ¿no? Entonces, hubo una inyección de ingresos fundamental y eso es lo que permitió tener más hospitales, permitió tener más beneficios para garantizar una mayor afiliación al IES, con lo cual el flujo de ingresos aumenta y la sostenibilidad del sistema se mantiene, se garantiza. En cambio, lo que está haciendo el gobierno, lo que están haciendo los gobiernos desde Moreno hasta acá, ¿no es cierto?, es con una política neoliberal, están precarizando el empleo, con lo cual la gente no tiene empleo seguro, está en una situación tremendamente inestable, no puede afiliarse, pero de los pocos que podrían afiliarse o los que podrían afiliarse voluntariamente, no tienen incentivos porque lo están boicoteando por dentro con esta cuestión programada que vos dices. Entonces, ¿para qué me voy a afiliar al IES si no sirve para nada? Si no te dan medicamentos y que no están postergando operaciones urgentes, si están haciendo, inclusive ahí está el tema de lo de las diálisis, ¿no? Miles de muertos por esta situación. Entonces, yo creo que es muy importante el dejar clara esta situación. Como dirigente sindical que conoces del mercado laboral, cuéntanos un poco más de detalle qué es lo que está sucediendo en el joven, ¿no es cierto?, trabajador, en el joven que está recién entrando al mercado laboral y por qué es lo que se sigue tachando el número de afiliados del IES. Claro, es decir, además tiene un objetivo, toda esta campaña que han hecho, que es el de que la gente salga del seguro social y se afilie a los seguros privados. Entonces, fortalecer estos seguros individuales privados, en donde también hay un gran negocio, porque los viejos, por ejemplo, no tienen toda la cobertura y ya no pueden afiliarse a estos seguros privados más allá de los 40 años, No, y no porque dice ya solamente eso, son, Fausto, a mí me consta porque he sido víctima de eso. El rato que tienes una urgencia, has estado pagando ni sé cuánta plata por estos seguros privados, y el rato que tienes una urgencia, simplemente dicen, de cualquier pretexto te hacen y no te no reconocen tiene nada. cobertura. Sí, usted no está, dice, en la lista, que no sé cuánto, ¿no? Entonces, mira, ese es el tema del concepto que tiene este modelo capitalista neoliberal de los viejos y de los niños. Los conciben como desechables, porque supuestamente lo importante es la producción, la rentabilidad, perdón, la rentabilidad. ¿Y quiénes son los rentables? Entonces no son los viejos. Por tanto, a diferencia de otras culturas en donde el viejo es considerado por su experiencia, por su capacidad, ¿no es cierto? Una especie de consejero permanente. En estos países nuestros y en nuestro país, los viejos son desechables. Entonces tenemos que, de alguna manera, señalar esto a nuestros compañeros para que ellos sepan y tenemos valores y nos defendamos y tenemos dignidad. No vamos a aceptar ese concepto que tiene el modelo neoliberal. Respecto de los estudiantes. Gran propaganda. Los jóvenes van a tener su trabajo, que no sé cuánto, la juventud, ¿no? Típica campaña electorera con la que este gobierno ha jugado por siempre. Porque no tenemos obra, pero sí tenemos show. Pero ¿qué dicen? Los estudiantes no pueden ganar sueldo. No van a darles un solo centavo, pero van a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Mano de obra calificada de alguna manera, porque los jóvenes sí están metidos en notas de informáticas, conocimientos, etcétera, para que les den trabajando sin ganar sueldo. Como también están planteando el tema del incremento de la jornada de trabajo de 8 a 12 horas. Ya lo hizo Milei en Argentina.
paliando y Cuéntanos un poquito de golpeando. eso, porque tenemos la próxima semana, tenemos justo un programa con un dirigente sindical, con un experto en temas laborales de Argentina, para que nos explique en detalle. Pero cuéntanos, ¿cuáles son tus primeras impresiones de lo que está haciendo Milei en Argentina y cómo se está preparando el terreno para que Ecuador sea el siguiente con esa línea? Bueno, en Argentina, que se aplica el mismo modelo, con la brutalidad que tiene ese gobierno como el nuestro igual, ¿no? Sin importar un comino la vida de la gente, plantean varias medidas. Bajar el monto de la jubilación, bajar el monto de la jubilación. Incrementaron la jornada con decretos, porque ellos tienen ahí mayoría en el Parlamento, la jornada de 8 horas, que es el resultado de una larga lucha con sacrificios, con todo que ha tenido la clase obrera en el mundo entero para que se dé la jornada de 8 horas, incrementar a 12 horas. Y lo incrementan. Es decir, 4 horas que el trabajador tiene que elaborar más con el mismo sueldo que tenía, sin un ingreso adicional. Esto es grave, porque ese trabajador además no tiene posibilidades, como en la época de la esclavitud, al descanso, que es algo que permite que el propio sistema dice recuperar la fuerza, recuperar la capacidad del cuerpo para seguir trabajando. Pero si le hacen trabajar como esclavo, lo que le están es agotando, lo que le están es llevándole a la muerte a ese trabajador, ¿no? Y eso mismo plantea el señor Noboa a través del ministro de Trabajo. Claro, están midiendo, ¿no? Es una bomba que lanzan, que no sé cuánto, a 12 horas, y tratan de mediar diciendo que esa es una cuestión que se puede llegar a acuerdos, que no sé cuánto. Nada. Quieren hacer exactamente lo que hicieron en Argentina, incrementar la jornada laboral de 8 a 12 horas laborables con los mismos ingresos, porque el objetivo no es que gane más el trabajador, que si hace este momento gana un poco más porque hace horas extraordinarias y suplementarias, sí lo hace, porque necesita, pues, y como necesita, trabaja un poco más, pero si no le van a pagar estos valores, él está trabajando gratis, ¿no? Y Esto yo creo que déjame subrayo este tema porque lo hemos tratado en algunas ocasiones con Juanito Pazmiño, historiador y con una especialización y una vocación específica de servicio a los sectores trabajadores, en el que se ubican estas luchas, ¿no? Es decir, esto de aquí son más de 140 años de lucha, ¿no? De la lucha internacional, es lo que causó el 1 de mayo como una conmemoración mundial, con la excepción de los Estados Unidos, que es donde fue la masacre de los trabajadores de Chicago. Es lo que creó, en el caso del Ecuador, es desde 1916, además con un gobierno liberal que decretó las 8 horas y ahora se quieren ir en contra de, pero siglos de conquistas sociales. Están las fuerzas productivas, la productividad del trabajo ha aumentado de una manera brutal. El mismo tema de la inteligencia artificial es parte del aumento de la tecnología, de la productividad del trabajo, que ahora permitiría que la gente pueda trabajar 3, 4 horas diarias y con eso sería suficiente para completar los requerimientos de una sociedad. Y sin embargo, lo que quieren es más bien al contrario, extender la jornada laboral, irse por encima de los horarios nocturnos, no respetar los fines de semana, no respetar las fiestas, no respetar lo que bien mencionas, Fausto, los ritmos orgánicos, en definitiva, la vida. así es. Pero fíjate, a diferencia de México, que acaban de bajar la jornada laboral a las 40 horas, ¿no? Es decir, que es lo normal. Siempre había una filosofía al respecto. Es decir, el capitalismo debe tener la capacidad de reproducirse a través de apoyar a los trabajadores, de apoyar a los trabajadores, ¿no? Y por eso también se planteó los 3-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de capacitación o recreación, porque todo eso son componentes para los trabajadores. Pero en el momento en que eso se elimina, realmente la situación va a ser mucho más grave para esos trabajadores. Entonces, lo que están haciendo es tratar de que la crisis que vive el Estado ecuatoriano, generada por ellos mismos, ¿no? Sigamos pagando nosotros. Que los problemas que tienen respecto de la deuda externa,
con el Fondo Monetario Internacional, siga pagándose por parte de los trabajadores, reduciendo sus salarios y reduciendo el personal en miles de trabajadores les han sacado de los sectores públicos y pagándoles migajas. Es decir, quieren retornar realmente a lo que yo creo que es una verdadera esclavitud. Esto es lo que está planteando el gobierno y con eso el IES definitivamente cerraría, no tendría Vamos económicamente. haciendo, déjame recapitular, solamente por ponerlo así No, en blanco y perdóname, solo negro. una cosita Sí, sigue, sobre lo que tú completo. decías. Los trabajadores que hacen por cuenta propia, sobre todo con la tecnología nueva en sus casas, la gran mayoría no tienen afiliación al Seguro Social. Son trabajadores individuales cuya relación está estrechamente relacionada con un intermediario y punto. Y él pone su fuerza de trabajo, pero también su instrumento de trabajo. Déjame recapitular lo que has mencionado en términos del boicot de los gobiernos, de estos últimos tres gobiernos al Seguro Social. En primer lugar, no le pagan la deuda que tienen. Nosotros hemos planteado en en varias ocasiones, en varias circunstancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, el OCP, el oleoducto de crudos pesados, en lugar de entregarle a esta empresa, la Pampa, que además tiene que ver con intereses de la propia canciller aquí, del anterior canciller de Argentina, vinculado a BlackRock, una cuestión así, una cuestión muy, muy oscura, lo que debían es haber entregado al Seguro Social, pues. Como bien decías, en otras partes los fondos pensionales sirven para invertir, por ejemplo, en el tema de petróleos. Entonces ahí está, que no se mantenga, que se haga una administración técnica, como fue, por ejemplo, el tema del Banco del Pacífico. El propio Banco del Pacífico, en lugar de que sirva como botín para el gobierno de turno, para el grupo financiero que está en el gobierno de turno, que se le entregue al IES para que conjuntamente con el BIES puedan dar una atención bancaria integral que permita realmente canalizar crédito hacia la producción para que en el país se genere más empleo, se genere más riqueza y que la gente tenga la posibilidad de desplegar sus iniciativas, por ejemplo. Pero no, lo que se está haciendo al contrario es dejar que la cosa siga, ¿no es cierto?, ahí sin orearse, ¿no es cierto?, siga pudriéndose y nadie tiene información, no sé si vos me corrijas, por algún lado haya información respecto a la verdadera cartera de inversiones del BIES. Entonces, tenemos hay un boicot por el lado de los ingresos, hay un boicot por el lado de la utilización de los fondos, hay un boicot por el lado de los servicios para desprestigiarle a la institución, hay un boicot permanente en términos de que las condiciones laborales son tan brutales, ¿no es cierto?, que desincentivan la posibilidad de que este flujo de ingresos a través de nuevos afiliados sea un callejón sin salida. Entonces, ¿qué es lo que está provocando? Claramente, ¿no es cierto?, están estrangulándole al IES para que de aquí a pocos meses, ¿no es cierto?, tengamos una crisis y digan, estamos contra las cuerdas, no hay otra alternativa que privatizar. ¿Qué se puede hacer, Fausto? Ese es el objetivo y para eso están desarrollando todas estas actividades, ¿no? Incluso con gente totalmente incapaz o corrupta, como en este caso el señor Lalama, en la dirección del Seguro Social. El señor Lalama que salió y que ya le pusieron de pago en otro puesto, igual de importante en el Estado, ¿no? Bueno, pero Entonces, pusieron a un director del IES que lo único que fue es apagarse a sí mismo, a su familia, las facturas que tenía su familia, ¿no? Cuéntanos de eso también. claro, es decir, toda la actividad de los funcionarios electos por el Ejecutivo tienen una misión, o cobrarse, pagarse las deudas que ellos tienen con el Seguro Social o con el SRI en el caso de los Novoa, o llevarse también la plata. Qué bárbaro. Pues yo creo que ambas cosas son lo que ha pasado, ¿no? Y Ahora, por mira, eso, Fausto, yo quisiera aprovechar el hecho de que tú tienes una larga trayectoria como luchador social desde muy muchacho y ubicas, ¿no? Cómo se mueven realmente las cosas y cuáles son, más allá de los buenos deseos, cuáles son las fuerzas concretas. Ya hemos más o menos perfilado cuáles son los poderosos intereses que están detrás
de que el IES quiebre, cuáles son los poderosos intereses que están detrás de destruir esta conquista social, esta institución, que con todos sus problemas, ¿no es cierto?, ha sido uno de los referentes sociales, uno de los referentes en las condiciones de vida, en la correlación de fuerzas sociales, inclusive en las expectativas de los ecuatorianos. Ahora cuéntanos, por favor, hagamos un mapeo de cuáles podrían ser las fuerzas que hoy efectivamente están actuando en defensa del seguro social, cuáles son las fuerzas que dicen que están actuando pero que no lo están haciendo a favor del seguro social, sino a favor de intereses particulares, y cuáles son las fuerzas que potencialmente, hagamos esos tres grandes andariveles para más o menos tener un análisis de la correlación de fuerzas para que nuestra audiencia pueda tener una idea clara de cómo sumarse a una acción colectiva en defensa del seguro. Sí, yo tengo que ser franco. Es decir, desgraciadamente esas fuerzas, sobre todo me refiero a los jubilados y a los afiliados, están dispersas. Antes había un comité de defensa permanente de los afiliados. Eso desapareció. No hay. Entonces los afiliados no tienen un organismo que los represente capaz de que puedan luchar por sus intereses. En los jubilados hay varias organizaciones se han encargado ellos mismos, ¿no? De mentir, de engañar a la gente, capaz de que un gran grupo de jubilados le apoyó al presidente Noboa en la campaña porque les ofrecieron que iba a haber la jubilación mínima debía ser de un salario básico para los jubilados, no sé cuánto, incrementos y todo. Y los engañaron. Ventajosamente ahora yo he hablado con muchos de ellos este momento ellos dicen, nosotros fuimos engañados, pero estamos en la lucha, estamos dispuestos a luchar, ¿no? Entonces, afiliados no están desgraciadamente organizados. Jubilados tenemos una dispersión, pero tenemos un hilo conductor que puede unirnos, que es la defensa de la jubilación, la defensa de nuestras pensiones. Y para eso sabemos bien y vamos a luchar por el pago del Estado, porque esa es una condición importantísima, el pago del Estado de la deuda al Seguro Social y el manejo correcto de los fondos que tenemos, tanto en el BIES como en la institución. Para eso necesitamos tener un representante honesto, consecuente, leal a los afiliados y a los jubilados. Entonces vamos a pelear porque en en el reglamento, ¿no? Haya una elección del representante de manera democrática y real, no como ficticiamente ellos han hecho para poner a gente adicta al gobierno. Por otro lado, también tenemos los sectores pacientes, los Disculpa, antes de que sectores pasemos a los pacientes, había también una organización muy numerosa de afiliados al Seguro Social Campesino, ¿no? ¿Qué es de ellos? ellos están organizados. Ellos tienen una organización muy importante que es la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino. Y ellos, yo he tenido contacto con muchos de los seguros campesinos y me han dicho que ellos van a luchar porque sienten de que lo que hicimos nosotros en la dirección del seguro campesino, que fue todo un cambio total para ellos, este momento ha sido reducido a la más mínima expresión. Es decir, el campesino está en las condiciones más duras respecto a su salud, a su atención en los dispensarios. Entonces, ellos están dispuestos a luchar, pero hay que buscar una alianza con todos ellos. Yo diría, incluidos sectores empresariales. Porque si ellos también sienten de que si el seguro no les da atención a sus trabajadores, van a tener que atender ellos, ¿no? Buscando que pagar en los sectores privados, el costo es más alto. Entonces ellos también se dan cuenta de que hay que exigir que se atiendan correctamente porque están aportando. El aporte patronal es un aporte importante, el 11%. Entonces, hay que buscar esta alianza. Nuestra organización, que es la Plataforma de Jubilados, tiene esa misión. Es decir, nosotros queremos buscar primero fortalecer la línea de los jubilados con todos los sectores que están en distintos lados. Estamos en ese trabajo a nivel nacional. Luego iremos a un encuentro, a una convención nacional de jubilados.
para fortalecer la unidad. Haremos entendimientos con sectores de trabajadores que están afiliados y con Seguro Social Campesino. Es decir, hacer una fuerza nacional. Hay muchas ideas respecto a hacer una propuesta de reforma a la ley de Seguro Social. Otros dicen, no, hagamos nuestra propia ley. Yo ahí tengo un temor. Mientras ellos mantengan una mayoría en la asamblea, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pueden cambiarte gallo por gallareta y terminan privatizando el seguro social con el pretexto de que Exacto. es tu ley. Ese es el riesgo que se corre. Entonces, yo para mí más bien hacer una propuesta de reformas profundas Disculpa, pero a yo los te había aspectos que hay que interrumpido el hacer. rato que ibas a enumerar, ya habíamos visto la cuestión de los jubilados, de los afiliados. ¿Qué pasa con la cuestión de los, mencionabas a los familiares de los Ah, enfermos, ¿no? sí. Se van organizando, por ejemplo, los enfermos de diálisis. Tienen una dificultad, no, nadie les atiende, nadie, no hay atención en una cuestión tan emergente, porque si uno no se pone una diálisis un día, puede correr un riesgo en su vida. Ellos están organizados ya en enfermos de diálisis. Asimismo, hay en enfermedades catastróficas una forma de organización. Nosotros estamos yendo a los hospitales para hablar con mucha gente. Mucha gente todavía no entiende el problema, pero otros entienden cuál es la verdadera situación para ir organizando también a los afiliados y organizar también a los profesionales. Es decir, hay un colegio médico, hay un colegio de enfermeras, etcétera, que debieran en este momento, porque está en juego su estabilidad, su ¿Qué trabajo, pasa con eso, debieran con los distintos estamentos? Porque primero hay los médicos, hay las enfermeras, pero también hay los trabajadores del IES. ¿Cómo están organizándose esos, cómo está avanzando la organización de esos distintos estamentos? a diferencia de los años anteriores, los sindicatos jugaban un papel determinante, no solamente en su empresa o en su institución, sino en el país. Esta fue una época de gloria del sindicalismo que desgraciadamente se ha ido perdiendo y hoy prácticamente no tenemos una fuerza vital sindical que luche por sus derechos. Eso también pasa en el IES, es decir, los trabajadores que estaban organizados en este momento están totalmente dispersos. Fíjate que en el Sindicato Nacional del IES el contrato colectivo no se ha firmado durante creo que cerca de 15 años. O sea, no se ha renovado el contrato colectivo de ellos. ¿Por qué? Porque hay una dirección de ese sindicato que pacta con las direcciones del seguro y llega a acuerdos y maneja y manipula a los trabajadores. Eso desgraciadamente está pasando. Pero bueno, ahí están también los trabajadores. Pero en medio de una campaña de intimidación, de miedo, si haces algo se te va, te vas de aquí y no te damos ni medio. O si haces algo, la fiscalía te va a poner dentro de una cuestión penal. O si haces algo, simplemente te congelamos tus cuentas. Es decir, esa campaña de intimidación, de terror, también ha golpeado mucho a los sectores organizados de trabajadores, de empleados. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y yo creo que lo que menos podemos perder la gente en este país es nuestra capacidad de discernir, pero al mismo tiempo de luchar, al mismo tiempo de levantarnos para decir que no estamos de acuerdo con que nos imponga un régimen de muerte, de terror. No estamos de acuerdo en que se vayan llevando los dineros de los ecuatorianos y fortalezca sus haciendas y que incluso para eso no tengan ningún aspecto moral como para meterse incluso con los narcotraficantes. En eso nos han conducido este momento. Pero tengo al menos de nuestro grupo, veo que hay gente buena, que hay gente honesta, al igual que en otros sectores, hay campesinos que son gente pura, gente que no está contaminada y que está dispuesta a luchar. Nosotros ayer tuvimos un foro muy importante en el salón del Consejo Provincial, con técnicos que nos apoyan, que nos están ayudando para ir hacia
hacer primero una estrategia de fortalecimiento nuestro, pero también de propuestas y, para que sepa la gente que nosotros no solamente salimos a las calles para decir no a esto, sino también tenemos propuestas con las que podemos adherir a otros sectores. Ahora, de la academia, en las universidades, las facultades de economía, los colegios de economistas, los colegios de contadores, los actuarios, de estos sectores que podrían aportar de manera técnica, digamos, y además alejada de cualquier sospecha política, ¿no ha habido alguna contribución? Al final, este es un tema de todos, como has mencionado, ¿no? Sí, el colegio médico está aportando de alguna manera, ¿no? Pero de otros colegios no hemos tenido realmente ningún apoyo, ni la de universidad. La universidad debería ser también un centro de debate, de ideas respecto a lo que está pasando en el país, pero más bien yo veo que hay un silencio casi cómplice, ¿no? Desgraciadamente. Ahora, más o menos en términos de tiempos, ¿cómo ves vos que va a ir madurando esta movilización social en defensa del seguro social en los próximos meses, en próximas semanas? Sí, yo creo que hay dos experiencias en el país que nos permiten mostrar que a veces ya ni siquiera es la organización típica la que convoca, sino son esperanzas que el pueblo tiene para cambiar su situación, la que se autoconvoca. Esto lo hemos visto nosotros en el paro indígena campesino que se dio hace poco tiempo, febrero, ¿no? Noviembre, Eh, en todo el país, pero sobre todo en Imbabura. La movilización de los ecologistas y del pueblo de la SUAY, con más de 100 personas movilizándose por el agua. más de cien Por mil, el ¿no? agua, claro. Entonces, yo veo que, claro, también nos toca a nosotros transformar nuestros esquemas para hacer que esas convocatorias sean convocatorias mucho más eh, adoptadas por nuestro propio pueblo, que esas ideas sean salidas desde abajo de manera horizontal y que nosotros no seamos más que portadores, pero de un pensamiento que está adentro, que está fluyendo, que está desarrollándose. Entonces yo creo que desgraciadamente no se puede poner plazo y decir ya esto, no, no, no. A lo mejor en los próximos días hay movilizaciones mucho más altas y hay que unir a eso, hay que fortalecer eso. Después ya tenemos campañas electorales, desgraciadamente, que absorben un poco estos problemas, pero que en medio de esto también hay que dar una pelea, hay que dar una lucha porque también está en juego allí la posibilidad de tener gobiernos seccionales, digamos, compañeros que sean progresistas, que sean gente honesta, ¿no? Y yo creo que el tiempo del régimen se va acortando. Hoy el apoyo que tiene el gobierno es totalmente pequeño, al margen, y más se sostiene por el apoyo que tiene de sectores de las Fuerzas Armadas, de la policía, de esta prensa que existe rastrera y de cúpulas como de la iglesia, etcétera. Pero yo creo que incluso al interior de ellos, yo tengo la esperanza, yo he hablado con muchos policías que cuando vamos a nuestras movilizaciones se acercan ellos. Y ellos han dicho, por ejemplo, me dijeron en dos casos, mira, yo tengo el abuelito mío. Mi abuelito está también igual, necesita la pensión. Entonces yo, desgraciadamente, me mandan pero yo en el fondo estoy con ustedes, porque tengo mi abuelito. Otro me decía, en cambio, que tiene el papá en Riobamba y que el papá es un trabajador que no le pagan bien. Y yo tenía que hacerme policía para ayudarles a ellos. Pero yo estoy con mi papá. Entonces yo creo que en el fondo muchos de estos sectores de la policía, de la tropa, incluso de las Fuerzas Armadas, van a entender en un momento dado que el amor a la patria es el amor a su pueblo, es el amor a los suyos, y que nuestra identidad va más allá de especulaciones que en este momento nos imponen en el país, de cosas que nos ponen, de juegos artificiales que nos ponen en el país. Es el amor a la vida, es el amor a la naturaleza, es el amor a nuestra familia, es la comunidad, es lo colectivo, lo que nos va a permitir salir adelante. Fausto, vamos redondeando entonces esta reunión. No sé si tengas algún otro aspecto que te interese discutir aquí con nuestra audiencia. Creo que el mensaje ha sido claro y las razones contundentes, ¿no? Es decir,
Es en última instancia el amor a la patria, el amor a nuestro propio pueblo lo que debería llevarnos a movilizarnos en defensa del seguro social. ¿Algún otro elemento que creas que sea conveniente que nuestra audiencia maneje? Sí, yo creo que porque nos han metido una serie de cosas en la cabeza a la gente, como que la política es algo terrible, es igual que traición, que corrupción, etcétera, y que por tanto no hay que hacer política, pero ellos primeritos llegan a pedir el voto a la gente. O que en este momento hay que mantener esa mentalidad totalmente rabiosa, agresiva, violenta, de odio entre ecuatorianos. Yo creo que es un momento que debemos superar esos odios, superar esas barreras que nos han impuesto y buscar juntos las salidas más democráticas, porque ya no vivimos una democracia en el país, democráticas que signifique educación, salud, vivienda para todos, porque este es un país que tiene riquezas, este es un país hermoso, este es un país de gente que trabajadora, y por tanto, mi llamado fundamentalmente desde mi corazón es que abandonemos todo ese tipo de prácticas que nos han impuesto para odiarnos entre nosotros mismos y para pretender que en cambio aceptemos al que nos pone las cadenas de esclavitud. Entonces, nuestro pueblo tiene que asumir con responsabilidad la defensa de nuestro país. Te agradezco Gracias. muchísimo, Fausto. Un gran abrazo y estoy a las órdenes para la próxima. Gracias, Pedro. Un abrazo del día.